En programación, un arreglo es una colección de datos agrupados en una sola estructura. Piensa en que un arreglo es un grupo ordenado de bloques y cada bloque es un dato que forma parte del arreglo. Entender qué es un arreglo es relativamente sencillo. Podemos pensar en ellos, además, como una caja llena de variables, donde cada variable ocupa un puesto o una posición dentro de la caja. En fin, existen muchas analogías para este concepto, pero considero que la complejidad de los arreglos no está en el concepto mismo, sino en el cuándo debo usar un arreglo. Imagina que te piden que almacenes 5 números que usarás en tu programa más adelante. Con los conocimientos que hemos cubierto hasta ahora, tal vez puedas considerar el siguiente código. Y aunque este código funciona, no es práctico. Considera ahora el caso en el que te piden que modifiques este mismo código para ahora almacenar 100 números o 50 cadenas. No sería para nada práctico que tuvieras que declarar una variable por cada elemento a almacenar. En dichos casos es más fácil usar un arreglo. El ejemplo anterior, por ejemplo, quedaría de la siguiente manera. En videos más adelante vamos a cubrir la sintaxis con la que se declara un arreglo en JavaScript. Por ahora vamos a enfocarnos en el concepto, así que está bien si alguna parte de la sintaxis no te queda clara en este video. Esta sintaxis, lo que sí puedes ver es que es más corta y práctica que la anterior en caso de que quieras almacenar muchos más números. Y aunque el no declarar muchas variables es un uso práctico de los arreglos, no es el principal. Principalmente usamos los arreglos cuando los datos que colocaremos en uno de ellos tienen que ser leídos de manera ordenada. Por ejemplo, imagina que tenemos 3 opciones y queremos mostrar una de ellas de manera aleatoria. Podemos usar un arreglo para almacenar dichas opciones. También cuando queremos ordenar números de menor a mayor, es un buen caso de uso para los arreglos. En resumen, mi consejo es el siguiente. Si los datos que vas a usar en tu programa se acceden en algún orden o se seleccionan de alguna manera definida, por ejemplo al azar, necesitas usar un arreglo. Las características de estas estructuras en JavaScript son las siguientes. Pueden almacenar cualquier tipo de dato de primera clase, ya sean funciones, objetos, números, cadenas, booleanos e incluso otros arreglos. Una propiedad de los arreglos es la longitud. La longitud es igual a la cantidad de elementos dentro del arreglo. Otro, cada elemento en el arreglo ocupa una posición y se accede a dicho elemento usando el nombre del arreglo más la posición del elemento que queremos. A dicha posición también la conocemos como el índice del elemento dentro del arreglo. Las posiciones de los elementos inician a contar desde cero, de manera que el primer elemento del arreglo tiene como índice o como posición 0. La última posición del arreglo, por otro lado, es igual a la longitud del arreglo menos 1. Ese menos 1 responde al hecho de que la cuenta inicia de 0. Veamos un ejemplo. En pantalla ves un arreglo. La longitud de ese arreglo es 3. Sin embargo, la posición número 3 no existe en este arreglo. Tenemos la 0, la 1 y la 2. En cambio, vemos que la posición de final del arreglo es la longitud restando 1, es decir, 2. En JavaScript, a diferencia de otros lenguajes, los arreglos no tienen una longitud estática. Puedes agregar los elementos que quieras y no necesitas especificar o redimensionar la longitud del arreglo. En lenguajes de tipado más estricto, como C, uno especifica la dimensión del arreglo al crearlo. Aquí no es el caso. Una vez cubiertos los conceptos principales y la descripción, pasemos a la parte técnica donde vamos a aprender a manejar arreglos desde el lenguaje que estamos aprendiendo, JavaScript. Continuemos.